Bueno, vamos a ir comenzando y en todo caso después, si se van sumando, no hay problema. La puerta queda abierta, así que pueden ir pasando quienes vayan llegando. Eh, Les doy la bienvenida, buenas tardes. Mi nombre, bueno, es Mariana Castro. Soy quien está detrás de @hecha de palabras y bueno, coordinamos, porque lo hacemos un poco entre todos este club desde marzo del 2020, ¿sí? En formato virtual que llegó para quedarse. Esta novela fue, bueno, una votación ahí en historias, en la cuenta de Instagram, tenía como varias opciones, costó la decisión, votaron esta y después me dejaron sola. Pasó eso, votaron y después soltaron la mano, así como quien arroja la piedra y después un montón me dijeron, no, mirá, la arranqué y no puedo, no, me cuesta, no me gusta. Algunos hicieron el esfuerzo, no están acá todavía, pero bueno, ya llegarán, sí, quiero creer. Ahí van llegando más personas. Pero bueno, sé que costó, por eso se me ocurrió también ahí en historias, que es el modo de comunicación más frecuente que tenemos, proponer hacer una pequeña introducción sobre la ciencia ficción en general y poner en debate o charlar un poquito algunos conceptos, no con la intención de que esto sea una clase teórica ni un curso, porque no es la idea es que charlemos, pero me parece que podía ser interesante revisar algunos conceptos. Hola, María Soledad. Revisar algunas ideas en torno al género para ver por qué es tan interesante esta novela, ¿no? Cuál es la vuelta de tuerca que le da Úrsula K. Le Guin a partir de esta novela a lo que conocemos como ciencia ficción. Sí, así que de todos modos pueden habilitarse el micrófono y comentar a medida que van pasando las plaquitas también que preparé un poco para ordenar lo que les comentaba, algunas ideas en torno al género. Así que siéntanse libres de hablar, habilitar el micrófono, tienen la manito para levantar si no, y si no, el chat también disponible, todas las vías de comunicación, la que les haga sentir más cómodos, obviamente pueden utilizarlas. Y ahí van llegando. Bueno, este es horario de verano, podríamos decir. Si durante el año nos juntamos a las 18, este es el primero que hacemos a las 19, porque ya empiezan a estar los días más lindos y los protocolos se abrieron, entonces por ahí cuesta más a las 6 de la tarde. Es mejor un poquito más tarde, así que vamos a seguir comunicándonos, encontrándonos a las 7. Y antes que me olvide, igual después al final lo retomamos. El mes que viene vamos a leer Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. Ese ya está como decidido hace más de un mes, como se estrena la película en Netflix a mediados de octubre. Nos pareció me pareció una buena oportunidad para revisar o releer, porque quizás si leen seguramente la leyeron, ¿no? Es una novela que fue muy leída, así que bueno, y si no, obviamente es una excusa para leerla por primera vez. Es una novela muy cortita que se lee de un tirón y que está bueno volver a leerla, digamos, ¿no? Ya que es breve y se lee rápido, está bueno volver a leerla, marcarla, revisarla, y seguramente va a ser interesante ponerla en diálogo en el encuentro, ¿sí? Así que eso como anticipación. Bueno, ciencia ficción, sí, corta, muy linda y tiene muchas maneras de leerse, ¿no? Bueno, no nos vamos a adelantar a lo del mes que viene, ya lo charlaremos. ¿Cómo se llevan con la ciencia ficción en general? ¿Leen cosas de ciencia ficción, más o menos? Los que no tienen la cámara habilitada, si quieren habilitarla, aquí no hay problema que pasen niñes, animales o lo que sea que suceda. Es bien recibido, así que no tengan problema por eso. Siempre es más lindo mirarnos a la cara. Si no, no hay problema, obviamente. Si alguien quiere contarme o quiere contar algo en particular de su experiencia de lectura de ciencia ficción. Supongo que la tenemos más asociada al audiovisual, ¿no? Las series, a las películas. Sí, Gonzalo, dale. Sí, no, este año, nada, yo no leo mucho ciencia ficción, es por otro lado donde van mis lecturas, pero en un club leímos Fahrenheit 451, que va por ese lado, y quizás por ahí cerquita de las distopías ciencia ficción, Un Mundo Feliz. Pero no es algo que elegiría en Claro. una librería. Sí me parecen buenos debates para clubes de lectura, pero el género como que me roza y por eso también me costó un poquito más la mano. Sí, me Sí, imagino. Sí, Marina. no, a mí
no sé si como género, por ahí también es algo que yo tampoco busco, pero las cosas de Úrsula Le Guin de ciencia ficción me han gustado, me ha gustado de Calvino, ahora las cosmicómicas, por ejemplo, digamos, hay algunos textos de Bradbury también, Fahrenheit, por ejemplo, hay algunos de cuentos. Ahora no leo tanta ficción, hace años leía más. Ujú. Buenísimo. Sí, creo que es un género que requiere que estemos como un poco metidos, inmiscuidos, ¿no? En la forma de leer. Y que, insisto, me parece que la tenemos más asociada por ahí a las películas o a las series, que hay muchísimas, y nos cuesta más quizás esa densidad del mundo que nos tienen que presentar, ¿no? Básicamente. Bueno, acá les puse para empezar otras denominaciones, ¿no? Como para que empecemos a conocer así como una suerte de historización, sin fechas, algo muy liviano, como les decía, para empezar a charlar nada más. Pero bueno, también se la nombró cuando se estaba configurando el género como ciencia novelada, como novela de anticipación, anticipación científica, science fiction. Pulp Fiction, porque las primeras publicaciones eran en papel de pulpa, en papel grueso, en esas revistas como berretas, podríamos decir, ¿no? De mala calidad, entonces en la ficción del papel de pulpa. Literatura diferente, literatura conjetural y ficción especulativa. Y ahí por ahí, en estas últimas, es cuando se pone un poco más social, ¿no? Más la idea más de la crítica, y que estoy especulando qué puede llegar a suceder, y a mí eso es lo que más me interesa de la ciencia ficción, ¿no? Cuando se pone más analítica. Digo, en una primera instancia se la acusaba de ser un género de evasión, y esto desde la negativa, ¿no? Yo digo, a ver, la literatura, sí, la literatura es interesante que sea de evasión también, ¿no? Es meternos, no pensar en eso como algo negativo, ¿no? Pero bueno, digo que sí, se lo catalogaba como un género de evasión, como un género liviano, ¿no? Otro mundo, algo completamente distinto, y en realidad el género va evolucionando primero con esa utopía tecnocrática, digamos, ¿no? Esto de pensar en el futuro posible con las máquinas dominando, y después empieza a haber una serie de advertencias de cómo se puede ir eso de las manos, y después termina ya yendo también para una crítica social, que es como la ciencia ficción que vemos hoy en día, ¿no? Que tiene un alto contenido desde las resistencias o las ideas de poder o el mundo en apocalipsis, digamos. Sí, hay un alto contenido de las relaciones de poder, que acá también en esta novela vemos. Estas cuestiones sobre la ciencia ficción les muestro, son a partir de este libro, que para mí es como mi Biblia de la ciencia ficción. No sé si lo conocen, se llama Ciencia Ficción, Utopía y Mercado, y es de Pablo Capana. Y acá, además de tener definiciones de todo tipo, la historia de la ciencia ficción, es muy interesante también la edición, muy linda. Tenemos un montón de imágenes, ¿no? De estas primeras Pulp Fiction, de afiches cinematográficos. Bueno, la verdad es que si les interesa en algún momento o necesitan consultar, se los recomiendo ampliamente. Pablo Capana con doble N, Ciencia Ficción, Utopía y Mercado. Y van a ver que si buscan algo, generalmente se lo toma como referencia a este libro, ¿no? Que es muy lindo, y bueno, las definiciones o estas ideas las tomo siempre de ahí. Bueno, ¿cómo definirlos? Se dice que la de Judith Merril es la mejor definición de ciencia ficción. Esos mitos de que es lo mejor, pero a mí me parece que es muy clara, ¿no? Ciencia ficción es la literatura de la imaginación disciplinada. Me parece interesantísimo para pensarlo, porque a veces, bueno, vieron que hoy en día tenemos como un poco corridos los géneros y se pretende eso, ¿no? Hay una búsqueda de salir de las casillas de esto es exactamente fantástico, esto es exactamente maravilloso, ¿no? Y nos permitimos, que a mí me parece muy interesante, borrar un poco esos límites, cruzar o tomar algo de un género, ¿no? Y según lo que la historia, el argumento pida. Me parece interesante esta definición por eso, porque es muy amplia dentro de todo el espectro que puede abordar la ciencia ficción. Sí, todo, porque tenemos no sé, pensando en series algo como Black Mirror, muy sutil, ¿no? En algunos capítulos son muy, muy sutiles, otros no, pero algunos muy sutiles, o tenemos Star Wars, digamos, ¿no? Hay un espectro amplísimo de lo que es la ciencia ficción. Esta definición me parece muy, muy certera y muy interesante. Imaginación, pero disciplinada.
enmarcada. Y Pablo Capán agrega una suerte de fantasía, pero metódica, digamos, con un método, ¿no? No me voy para cualquier lado, no es posible encasillar todo y producto de la magia, sino que tiene que estar disciplinado lo que imagino. En este sentido, disciplinado lo pensamos que la ciencia no es necesariamente el contenido, sino responder a la coherencia del método científico. Todo lo que pretendo, todo lo que muestro en la ciencia ficción tiene que ser producto de una lógica. Quizás no es la lógica que tenemos ahora, pero es producto de una lógica que no es magia, digamos, ¿no? Hay una hipótesis de futuro generalmente que nos permite crear ese tipo de personajes, esa atmósfera, ese conflicto, ¿sí? Pero a partir siempre de una coherencia del método científico. Ya abrí el chat porque vi que estaban comentando, ay, me lo estaba perdiendo. Insisto que somos poquitos además, así que pueden abrirse el micrófono, no va a haber inconvenientes. Ahí dice Patricia, me suma a compartir, leyó a Bradbury, a Orwell, a Angélica Brodischer. Daniela me gustó mucho, es mi género favorito. Ah, buenísimo, tenemos acá una fan de la ciencia ficción. Genial. Asimov también, claro. Bueno, Asimov construye las reglas de la robótica, digamos, que después son una de las premisas más fijas de la ciencia ficción, más estables, ¿no? Todos los que escribieron después de robots toman las 3 leyes de la robótica de Asimov, como si fuera, insisto, en esta idea de disciplina, ¿no? A ver, esta es la verdad, bueno, esto funciona así, si tengo que escribir un cuento sobre robots, ya tomo lo que hizo Asimov antes, ¿no? Eso es muy, muy interesante también. ¿Y por qué oxímoron? Porque, bueno, el género ciencia ficción, ya desde el término, es un oxímoron. Oxímoron es un concepto que encierra 2 palabras o 2 términos que por definición son opuestos, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, el sol helado, ¿no? O no sé, la nieve caliente, qué sé yo, por definición ya son opuestas. Bueno, ciencia y ficción, por definición, son opuestas. La ficción tiene que ver con el producto de la imaginación, de la invención a partir de las palabras. La ciencia es método, es comprobación, es experimentación, ¿no? Entonces acá las unimos y generan este oxímoro que es la ciencia ficción. Que se me escapa paso. Bueno, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo podemos ver cómo se reelabora en el texto de este mes. El Eternauta también ahí se Vanessa, sí, genial, el Eternauta de Westergel. La ciencia ficción va queriendo correr el límite, ¿no? De lo conocido. Entonces, en primera instancia, el lugar desconocido eran las islas. Y tenemos una gran cantidad de literatura en torno a las islas desconocidas, la isla misteriosa, la isla del tesoro, ¿no? Esa cuestión que se mezclaba un poco con la fantasía, pero también era romper el límite. Claro, cuando eso ya está ganado, es territorio ganado, pasamos al espacio, ¿no? A la luna, a lo interplanetario, pero poco a poco la llegada del hombre a la luna, con todas las comillas que podemos tener, si hay acá alguien con teorías conspiranoicas, o los viajes al espacio hacen que eso se corra, entonces ingresan los mundos virtuales, que quizás es donde está la ciencia ficción hoy más en día, ¿no? Lo contemporáneo, esta idea de los multiversos, ¿no? De los mundos virtuales, la invención de Morel también ahí menciona Gonza, historias de Terramar, me hice fan de Úrsula y de Bodog, bueno, sí, Bodog, tema aparte. Entonces, bueno, los mundos virtuales, digo, primero las islas, después el espacio, después los mundos virtuales y ya no sabemos después cuál va a ser la siguiente frontera a romper por la ciencia ficción, ¿no? Por el momento, me parece que entre el espacio y los mundos virtuales está la ciencia ficción actual, ¿sí? Y sobre todo más preocupada por lo que sucede en la Tierra, ¿no? En un futuro en la Tierra y la falta de recursos y estas peleas, eso me parece que va más por ahí la ciencia ficción actual. Y después, bueno, en este espíritu crítico que decíamos está la revisión del ser humano. Pero la ciencia ficción no habla quizás tanto del ser humano directamente, sino que tiene estos recursos antropomórficos, podríamos decir, para decir, bueno, estoy criticando al ser humano, pero hablo del extraterrestre, hablo de la máquina, hablo del superhombre, hablo del robot, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es revisar las características de los seres humanos, ¿no? Y acá me parece interesante esto, para ya ir metiéndonos en la novela, el trabajo que hay con el extraterrestre, ¿no? Con el alien o con el extraterrestre, porque son extraterrestres, ¿no? Todos los gedenianos, digamos, ¿sí? Eso es interesante, pero hay una revisión del extraterrestre
con el interés antropológico, con el interés social que evidentemente tenía la autora, ¿no? No le interesaba el extraterrestre en si era verde con antenitas o si era baboso o si ella tenía acá se ve bien claro esto de la revisión del ser humano. Uso al ser de otro planeta, pero para ver hipótesis de cómo podríamos ser nosotros en otras posibilidades, ¿no? Con otra lógica en cuestiones de poder, de sexualidad, de género, ¿no? Y bueno, de fronteras, de organización social, todo lo que se pone en juego ahí en Gödel. Bueno, y para ir cerrando con estas definiciones, tenemos como dos grandes tópicos en la ciencia ficción, una que es la utopía, es decir, utopía no tiene una connotación positiva o negativa, es en ningún lugar, ¿sí? Utopos. Capana, en este libro, digo Capana porque si lo buscan, por ahí no van a encontrar otra persona que hable de utopía o no van a encontrar la definición de utopía. Es una palabra de él, digamos, de él no, obviamente, pero es un término que no usa mucha gente, quizás no lo encuentran en otros lados. Él habla de utopía cuando eso que imaginamos es positivo y distopía, que es así, es una palabra más conocida, cuando el futuro que imaginamos es negativo, tiene una connotación negativa. Acá la pregunta sería, ¿qué pasaría si? ¿No? Imaginar hipótesis de futuro. ¿Qué pasaría si? Si eso que imaginamos es positivo, utopía. Si lo que imaginamos es negativo, distopía. Y después tenemos otra posibilidad que es la ucronía. Y acá la pregunta cambia a qué hubiera pasado si. Y acá quizás nos vamos a revisiones del pasado, ¿no? A ver, ¿qué hubiera pasado si, qué sé yo, Colón no llegaba a América, por ejemplo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la lógica de la ciencia ficción. Digo porque siempre lo imaginamos a futuro. Gonza, ¿levantaste la mano? ¿Querías decir algo? No. Sí, hablando de este mundo del What If, hay una serie barra libro, pues ya no se sabe bien qué es, The Man in the High Castle, que es qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, y es muy interesante cómo Berlín se transforma en una super ciudad futurista, súper moderna, y Estados Unidos se divide, una costa para Japón, la otra para los alemanes, y en el medio quedan, como en la llanura, los patriotas o el americano de pura cepa. Entonces, ese mundo de What If es contrafáctico, porque no sabemos, pero es muy interesante de explorar. Ahora en el mundo de los cómics, también, por ejemplo, no sé si el Capitán América fuera en vez capitana Inglaterra. O qué pasa si Superman hubiera caído en la Unión Soviética y a otro tipo. Entonces ahí está bueno como más local ejercicio. tenemos Kryptonita, ¿no? De Oyola, que tenemos a Superman Claro. en el conurbano bonaerense. Exacto, entonces ese mundo está bueno y nada, recomiendo The Man in the High Castle porque está muy, muy lindo el libro y la serie también se lleva lo suyo. Bueno, con Hitler hay muchos de estos, ¿no? Digamos, hay algunos más cómicos, otros, no sé, piensan en hay cuestiones más de comedia, más buscando el humor y otros más por ahí más críticos. ¿Por qué? Porque la idea es algo que nos convoque a todos, ¿no? Si yo pongo qué hubiera pasado si mi mamá hacía tal cosa, no le importa a nadie, digamos, ¿no? Entonces tenemos que abordar cuestiones que nos atraviesen universalmente. Así que la Segunda Guerra Mundial, los nazis, Hitler, Colón, digo, ¿no? Esas son cuestiones que han cambiado la humanidad y me parece que por eso se apunta tanto ahí. Bueno, hay de los Beatles también, ¿no? Hay una peli, no la vi, vos, Gonza, que sos tan fan, digo, ¿no? ¿Qué pasaría si los Beatles... ¿Qué hubiera pasado, no? Sí, hay algo de eso también, se usa también para la comedia. Bueno, entraría todo esto en el espectro de la ciencia ficción y no es algo que regularmente lo asociamos, ¿no? A la ciencia ficción. Por eso digo que es tan amplio, ahí está, tan amplio el género, me parece interesante para revisar. Bueno, ya, ¿algo más que quieran comentar del género? Como para tener en cuenta, por ahí ahora van a aparecer algunas otras cosas cuando conversemos seguramente. Tenemos a la autora del mes, que nació en 1929 y falleció en 2018. Y la novela, que bueno, ganó 2 premios, ¿no? Reconocidos. Puse 1929, no, 1969. Se me dio el número de la publicación. Lo estoy viendo ahora, me doy cuenta ahora, estaba muy chiquitito. 1929 se me confundió con el año de nacimiento. Bueno, puse así como algunos aspectos interesantes que me parecieron a mí en primera línea. Obviamente, cada uno de ustedes contará cuáles son los aspectos que
les interesaron. Era una novela que para muchas personas se torna un tanto densa, que tenemos que superar como... Alguien me ponía en Instagram el primer capítulo. Yo diría bastante más del primer capítulo, me parece que hay que pasar. No sé si les ocurrió, pero a ver, toda ciencia ficción está creando un universo distinto, ¿no? Puede ser en la Tierra, no necesariamente en otro planeta, pero estamos creando una lógica distinta, entonces siempre se hace denso, ¿no? Denso en la densidad, digo, no denso de, como lo usamos regularmente, aburrido, no, denso de que tiene mucha sustancia, mucho concepto, porque nos tiene que introducir en ese universo nuevo. Nos tiene que explicar cómo funciona ese mundo. Entonces, se hacen muchas descripciones, en primera instancia se mencionan cosas que no entendemos, ¿no? Bueno, acá se ve claramente eso del género de ciencia ficción. Yo creo que a todos nos pasó que cuando empezamos a leer la novela no entendimos nada, sentimos que estamos afuera completamente de esta historia, y recién cuando se empieza a desarrollar, yo no sé, a ver cómo fue su experiencia. A mí recién en la mitad de la novela, cuando se empieza a desarrollar claramente la historia de Straven, y de ahí, digamos, ahí recién empiezo a entrar en una historia. Antes de eso estaba fascinadísima con todo el mundo que me estaban mostrando, pero no entraba en lo argumental, ¿no? No había un cuentito, digamos, me faltaba la historia, ¿no? Me faltaba que me cuenten algo. De todos modos, en mi caso personal, lo disfrutaba, ¿no? Desde el primer momento lo disfrutaba, aunque no terminaba de entender y de comprender qué me estaban contando, a dónde apuntaban. A mí me parece que las descripciones, lo poco que iba como detectando de ese mundo, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Además porque, bueno, está bien escrita, digamos, a pesar de que, al menos en mi caso, supongo que la mayoría leemos una traducción, uno se da cuenta de la genial construcción, ¿no? Gonza, hola Maggie. Sí, a mí me pasó justo lo que decías, pero todo lo contrario. Me costaba mucho meterme porque había muchas palabras y nombres o lugares o sensaciones o adjetivos que no se tomó el tiempo como para explicar y me hacían como perderme o no me dejaban sumergirme. O sea, como no lo daban por asumido ese adjetivo o esa cualidad y me iba del relato. Por eso me costó muchas palabras nuevas sin explicación. Entonces se me fue. Lo argumental sí está buena, la historia, el viaje que hace, la tradición, todo este tratado, pero con la narrativa en sí me fui. Sentí, hoy justo lo explicaba en otro club, que las palabras estaban flotando, no tenían como peso, no las podía asociar como algo, entonces no sabía de qué estaban hablando. Entonces lo sentí como una lectura muy liviana, como que podía no leer un párrafo y como que no me iba a importar mucho si no pasaba algo importante. Esa Claro, fue mi entonces, experiencia. no liviana, sino al contrario, pero bueno, como que podías, como no estabas metido, podías saltarlo, claro. Pero Sí, yo creo que igual los conceptos se van explicando. Lo interesante es que al principio por ahí los dan por hecho y a medida que vas avanzando, te va sí. viendo capítulos en los que te va explicando todo. De hecho, bueno, ahora en la placa siguiente armé como una suerte de glosario y las definiciones las fui obviamente tomando del mismo libro, ¿no? Creo que al principio sí se menciona, por ejemplo, el Kemer, ¿no? Y los kemerantes y esto, y primero no entendés qué es, y después tenés el capítulo 6, si no me equivoco, que te explica absolutamente todo del proceso sexual y de género de los personajes. Ahí van levantando la mano, se armó la filita de oradores. Patricia, dale. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No puedo prender la cámara porque es muy mala la recepción que tengo y es el audio o la cámara. No te Pero preocupes. bueno, yo lo que quería aportar a lo que compartía Gonzalo, a mí me pasó algo similar, al principio me costó bastante, de hecho fue la novela del verano, diría, porque la empecé apenas empezó el año y me tomó mucho tiempo, pero también en su momento, no sé, comprendí que estaba construyéndome esta sensación de extrañamiento justamente porque es un universo, un planeta, son sistemas absolutamente diferentes a los que conocemos. Entonces, me parece una obra de arte en ese sentido, la novela, por poder construirme, hacerme sentir tan afuera, digamos, ¿no? Y bueno, y perseverar en la lectura para tratar de entrar en ese mundo. Yo también me pregunto si no tendrá que ver con la traducción, a lo mejor no podría leerlo en la lengua original, pero bueno, esto como que
me pasó también, como contabas vos, que hubo un momento donde hice un clic, sobre todo cuando empieza a haber compartires de historias, que empiezo yo también a poner en sistema lo que estaba ocurriendo y a leer de nuevo para atrás y decir, por eso estaba pasando esto, ahora me cae la ficha, digamos. Pero me parece que es un recurso, es propio quizás de la narrativa que ella ha construido, ponernos afuera, o sea, ubicarnos de entrada, que nos va a costar, porque es otro mundo. Eso pienso, digamos, en mi lectura. Sí, me parece genial eso que mencionás, porque además nosotros también somos un explorador, el enviado, digamos, ¿no? Estamos metiéndonos ahí como el protagonista que es ajeno y estamos a la par de él conociendo este nuevo universo, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, insisto y coincido con los dos, con Gonza y Patricia, que cuesta muchísimo al principio, ¿no? Yo creo que recién a la mitad de la novela y después esta idea también de volver atrás, ¿no? De, a ver, bueno, ahora que entiendo esto, quiero volver al capítulo que no entendía que estaba pasando, ¿no? Ahora que me explicaste esto, vuelvo hacia atrás. Me parece que esa intensidad, y coincido en esto de que decís que es la obra maestra, ¿no? En cómo se construye toda esa lógica de ese planeta y de esas naciones, de estos personajes, sacándonos de la idea de extraterrestre que tenemos por lo general, ¿no? Que va por otro lado completamente distinto. A mí eso me pareció genial. Creo un mundo, tengo la posibilidad de hacerte otra cosa completamente distinta, pero me meto por otros lugares, ¿no? Donde generalmente no se meten para pensar en el extraterrestre, en la cuestión de género, de poder, de la nación, del patriotismo, que aparece muchísimo, ¿no? De la idea de las fronteras, etcétera. De hecho, en este mundo las innovaciones tecnológicas no se desarrollan demasiado. Vieron que también es algo que se menciona. En Geden no avanzaron tanto, ni siquiera hicieron algo para volar, porque no tienen la idea de vuelo, no hay nada que vuele ahí. ¿Martín? No, yo quería decir que me parece que también como que a mí me ayudó a ajustar las expectativas. Yo leí un libro de este mismo, porque este libro es como de un ciclo, de una saga. El Lumen. Claro. Entonces ya había leído otro, El nombre del mundo es bosque. Ese es Y el también. me encantó, o sea, me voló la mente y siento que me allanó un poco el terreno. Yo después fui y me compré este libro y me apareció en Instagram, el algoritmo me dijo del club este. Y nada, siento como que eso, como ajustar las expectativas de que es más como una exploración casi enciclopédica de un planeta, más que una trama en sí tradicional. Nada, como que siento que sí es un poco denso y me imagino que puede chocar si... Yo leo bastante fantasía, entonces eso me ayuda. Me parece interesante eso que decís, de bajar la expectativa en cuanto a la historia, ¿no? A lo argumental, a pensar que tenemos que tener la introducción, el nudo y el desenlace. Y hay muchas novelas, aún en otros géneros y otras que hemos charlado acá en el club también. Digo, pienso, no sé, en Los Llanos, ¿no? Completamente distinto, digo. Pero también uno no tiene como esa historia, el inicio, el conflicto y el cierre, ¿no? Es interesante, a mí, insisto que me gustó mucho más esto, ¿no? De meterme en ese mundo y entender esa lógica y pensar el qué pasaría así, y pensar qué partes de estas cosas que se mencionan podrían llevarse a cabo en el mundo, ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho distinto, ¿no? Para que se pueda cambiar, porque me parecen imposibles de cambiar, pero sí pensar, wow, qué interesante, es un libro que a mí me quedó muy subrayado, ¿no? Muy marcado, muchos elementos que te hacen pensar en lo social actualmente, sí, meterse en el mundo más allá de esperar que me cuente una historia, que de hecho la historia que tenemos es la del viaje, digamos, ¿no? La del viaje de los dos protagonistas. Todo lo que hay antes es, bueno, él recorriendo, preguntando, conociendo a uno, y después tenemos, también estructuralmente tenemos varios relatos enmarcados y la voz narradora cambia, ¿no? Todo eso me parece una genialidad, a mí me pareció muy, muy interesante. Pero también lo vamos descubriendo a medida que vamos leyendo, porque en un momento leíste y te das cuenta, pará, este no es el mismo narrador que estaba recién en el capítulo anterior, ¿no? Entonces uno necesita estar como muy activo también y muy... sí, lo podés leer así, salteando partes, pero te estás perdiendo como mucho, ¿no? Sí, me parece eso. Y insisto que una vez que te va explicando cosas, a mí al menos me dieron ganas de volver hacia atrás, incluso cuando llegas al final, ¿no? Perdón para los que no terminaron, pero igual, volviendo a esto, no es una novela en la que uno comete spoiler, no me parece que el final sea como wow, revelador. El último capítulo es explicativo. El último capítulo nos cuenta algo más sobre este universo.
digamos, ¿no? No es sobre el argumento, sino nos cuenta la organización del tiempo, etcétera, ¿no? Eso también me parece interesante en este aspecto. Daniela y después Mariela. Y levanten la manito ahí abajo, tienen el botoncito para... Hola a todos. Uy, capaz que te conviene dejar la cámara apagada. A ver, ahí apago. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, porque si no se te pixela mucho y se te colgaba el sonido también. Sí, debo estar con mala señal. Decía que comparto con lo que fueron diciendo todos, que empezarlo a leer es como, no sé, tenés que estar súper atento, que no entendés nada, que es una lectura así tensa. Y después creo que fue Patricia que lo dijo, como, más que nada levanté la mano porque tenía ganas de comentar eso. Es como esta cosa que te van contando en cuentagotas, que no terminas de entender cómo es ese mundo. Me parece que es porque uno sería, es otro mundo, no tenés nada que ver y vas descubriendo de a poco, tenés un poco de data que te tiraron y lo vas descubriendo muy de a poquito. Y está toda esta cosa de que también se refieren a ellos como humanos, no necesariamente como aliens o más allá de que son totalmente distintos a nosotros. Y también comparto con lo que decías vos, al principio durante una buena parte del libro es más como si fuera un documental sobre este mundo que en la Tierra llaman invierno porque es increíble el frío que hace, y como que te súper metes ahí y parece eso, la descripción de otro planeta, de cómo es otra sociedad, otra cultura, que tiene diferencias que tienen mucho que ver con esto de que sean hermafroditas, y me parece que no es azaroso esto de que no nos expliquen cómo es ese mundo de una, sino que es la intención que tiene la escritora cuando hace el libro. No, sí, claro, estoy completamente de acuerdo que no es azaroso, no es que se olvidó de explicarnos, digamos, me olvidé de explicarles. No, claramente está esa construcción para ir metiéndote y que vos necesites después la explicación, ¿no? Me parece un recurso interesante. Pienso en otra novela de ciencia ficción que también charlamos en el club, que es Cadáver Exquisito, con todas las distancias, que la primera mitad de la novela es explicarnos el mundo, ¿no? Otra manera, no es que da las cosas por hecho, sino que tenemos una primera mitad que nos explica, y nos va mostrando fuerzas, situaciones, digamos, para mostrarnos cómo funciona toda esa realidad. A mí me parece que este procedimiento es quizás más interesante, ¿no? No digo mejor o peor, más interesante esto de que te vayan metiendo palabras y que vos vayas detectándolas y vos también seas un invitado más o no bien recibido, depende cómo lo miremos, un enviado más a este planeta y tengas que ir entendiendo también cómo funciona. Eso me parece interesante. Gracias, Daniela. Mariela. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, yo fui la que dijo que había que pasar el capítulo 1 y sí, me re equivoqué. No lo terminé todavía, quiero aclarar eso, y leí menos de la mitad, voy por la parte donde ahí empieza el viaje, ¿no? Empieza a buscar a Straven. Pero hay otro viaje, no ese es el viaje que me... Bueno, hay otro, perdón. No, pero te cuento para que tengas ganas de seguir leyendo. Hay otro viaje perfecto. Donde le dijeron que lo tenía que ir a buscar y bueno, por esa parte. Menos de la mitad. Pero lo que me pasó es que cuando leí el capítulo 1 no entendía nada de nada. Seguí y después lo que me pasó después del capítulo 1 es que empecé esto de entender el mundo, esto que decían recién, ¿no? Empezar a entender y empezar como a marcar cosas, un poco creo que lo que decía Martín, esto de construir como las características que van teniendo, y eso es lo que me viene enganchando hasta ahora. La verdad es que me sumé ahora al club sin haberlo leído, habiendo leído menos de la mitad, pero porque tengo ganas de seguir leyéndolo, porque lo que me engancha más que nada es esa construcción que hace. Todavía me falta la parte de engancharme con la historia.
como que no sé si me interesa tanto, y si me va a interesar tanto, pero sí esa parte de construcción del mundo. Y a mí sobre todo lo que me pasó, bueno, más allá de lo que dicen todos, ¿no? Que por momentos no entiendo, esto del narrador también me costó un montón cuando me di cuenta que no era el mismo el que estaba hablando. Pero después hay cosas que me parecen súper de avanzada, que no puedo creer que se haya escrito en el año del 69, ¿no? Hay una parte que habla, por ejemplo, de la crianza de los hijos, y dice que los crían en tribu. Y eso es como algo re de ahora, ¿no? De hablar de la crianza en tribu. Ni padre ni madre tienen más responsabilidad, porque el que fue madre puede ser padre, y eso me parece todo marcado así, signo de exclamación. Claro. Bueno, a mí lo que me pasa es que leo en Kindle, creo que esto ya lo conté en otro club, ¿no? Pero bueno, leo en Kindle y subrayo, y después cuando paso el Kindle a la compu, me lo guardo en un archivo todo lo que subrayé. Y recién lo bajé y leí el 30% del libro, porque aparte el Kindle te marca, te buchonea cuánto vas, y tengo 6 páginas ya de citas, o sea que es un montón. Bueno, esto que dice Gonzalo también, lo de las identidades sexuales, eso también me llamó mucho la atención. Y una parte que habla del lenguaje, cuando dice no se puede hablar ni de él ni de ella, o sea, es un debate de hace 5 años eso, o menos, no sé, y ella lo escribió en el 69. Todo eso me pareció fantástico, bueno, y esto que decían de lo bien escrito que está, toda la parte que describe el ciclo sexual, el ciclo reproductivo, que dice cuántos días son, bueno, todo eso es como que, no sé, pienso qué cabeza que tenía esta mina para hacer todo esto. Bueno, nada, eso. Y después, otra cosa que no sé si a alguien más le pasó, por ahí es medio raro, pero al principio me hizo acordar un poco a Game of Thrones, no sé, o alguien, ¿no? Cuando habla de los hermanos, en una parte como de las relaciones medio incestuosas, no sé, me trasladó un poco a eso, pero capaz la flasheé yo, pero bueno, lo tiro porque alguien más me pasó. No soy del team Game of Thrones, lo asumo acá para que me tiren con de todo, pero no, lo digo siempre, pero sí tiene algo, aunque no la haya visto, esta cuestión del frío, ¿no? Digo de la estética desde no haber visto la serie, o lo medio, un tanto, quizás algunas imágenes como hasta que me acercan a lo medieval, ¿no? En mi imaginación, lo del frío, el rey loco también, que en un momento hizo el rey loco, y eso también es algo de Game of Thrones. No sé, bueno, me hizo acordar en varias partes. Pero bueno, espero terminar de leerle. Después me voy a quedar con ganas de comentarla. Bueno, volvés ahí en los comentarios al menos. Retomando esto del lenguaje que decías, el lenguaje inclusivo, bueno, tengo este libro también, que es de Alpha Decay, que se llama Conversaciones sobre la escritura, de Úrsula K. Le Guin con David Neimon. Ella le preguntan esto, ¿no? A ver, porque está hablando del lenguaje inclusivo, si lo masculino incluye lo femenino y lo femenino no incluye lo masculino, el mensaje es claro y tiene implicaciones sociales y morales de gran envergadura, dice ella. Entonces, bueno, siguen hablando y el entrevistador le dice, ¿es cierto que has comentado en alguna ocasión que si pudieras reescribir La mano izquierda de la oscuridad, un libro muy adelantado a su tiempo sobre el género fluido, harías algunos cambios como este a nivel gramatical? Y ella responde, sin duda, es insatisfactorio referirme en masculino a esas personas sin género, salvo cuando entran en Kemer y se convierten en un ser femenino o masculino de manera temporal. En 1968, cuando la escribía, usar el they neutro no era una opción plausible, simple y llanamente. Ninguna editorial me hubiera publicado el libro. Poco después salieron unas cuantas novelas que usaban pronombres inventados para difuminar el género, pero yo no me veía capaz, no le podía hacer eso al inglés. Entonces, ¿qué hacer? Reescribí un capítulo entero de la obra cambiándolo todo a femenino en lugar de masculino genérico. Y es interesante leerlo después de haber leído la versión masculina, pero tampoco estaba bien. No son ni un ella ni un él, son ella. Y tampoco podíamos usar un pronombre de objeto como it, eso. Me da mucha envidia idiomas como el finés, creo que el japonés también puede hablar sin marcas de género, al menos hasta cierto punto, menciona, ¿no? Como el arrepentimiento porque también es una decisión que se menciona en el libro, ¿no? Hablamos de masculino porque dice yo uso, dice ay creo, ¿no? Yo uso el masculino para definirlos, pero bueno, imaginamos que en el idioma de Caribe no existía, ¿no? No tenía ninguna marca de género el vocabulario, pero él utiliza el masculino. Ahí digo, el narrador, ¿no? Utiliza el masculino y Úrsula K. Le Guin se arrepintió. En ese momento, claro, no había posibilidad. Hoy en día probablemente
lo escribiría en masculino. Bueno, y en cuanto a eso hay un montón de novelas. Bueno, acá también hemos charlado sobre Vikinga Bonsai, por ejemplo, ¿no? Que utiliza el lenguaje inclusivo. O pienso textos, no me sale el autor ahora, de anatomía humana, esperen que ya lo googleo porque lo tengo lejos al libro, que exploran, digamos, con estas cosas de genéricas, ¿no? Él imagina un futuro donde de golpe se despiertan y nada, no hay más hombres en el mundo, digamos, ¿no? Quedan 2 o 3, muy pocos. Después creo que Jean-Marie tiene una novela en la que utiliza también el femenino, digamos, ¿no? Hay algunas exploraciones, o en realidad no utiliza el femenino, utiliza la A como medio de manera bizarra ya, digamos, ¿no? Porque transforma todas las palabras, no solamente para cambiarles el género con sus terminaciones en A, digo, hay algunas exploraciones en este sentido. Acá me parece que en la actualidad, tranquilamente en inglés, ¿no? Como se está trabajando con el DEI, digamos, para ser más inclusivos, lo hubiera podido resolver tranquilamente, pero bueno, claro, en el 68 cuando lo escribía, esto no se conversaba, digamos, no le podía hacer esto al inglés, dice ella, ¿no? Me parece interesante también esa mirada. Sin embargo, imaginó todo su universo, imaginó esa lógica, que ya es un montón, ¿no? Ya me parece que es súper de avanzada. Y a mí es uno de los aspectos que más me interesó y me llamó la atención, digamos, me sorprendió, lo admiré, ¿no? Ese capítulo, sobre todo, cuando habla de esto que vos decías, María, de la maternidad compartida, ¿no? De que ninguno de los dos tenga más responsabilidad sobre la criatura, ¿no? De que digamos, no está hablando solamente del hombre y de mujer, sino todo lo que implica socialmente ser hombre y ser mujer. Eso me pareció muy, muy interesante. Bueno, narrativa, el universo creado, esto del ecumen, que también aparecen otras cuestiones como las de las fronteras, ¿no? Las del poder, la de las guerras, esta idea de que si no hay sexualidad... Bueno, de hecho, en un momento le dicen, bueno, ustedes deben vivir una sexualidad muy apagada, ¿no? Muy aburrida, porque si la tienen todo el tiempo ahí latente y activa, dicen, ¿no? Con la tierra, ¿qué clase de sexualidad es? Claro, ellos tienen 20 horas, pero 20 horas a morir, digamos, ¿no? Con una explosión hormonal, diríamos nosotros, no sé cómo sería en el caso de ellos, ¿no? Están ahí en esas pocas horas, hay una sexualidad pues, que deviene, digamos, en la identificación de género por un momento, digamos, temporariamente, muy definida, pero ahí en ese momento nada más. Y de hecho los que continúan son los muertos vivos, ¿no? Hay toda una lógica que a mí me parece como genial, ¿no? Que no se le escapó nada, digamos, no se le escapó ningún detalle y que todo está cubierto o explicado de alguna manera. Después los personajes, especialmente los protagonistas, bueno, Straven y Henley. Hay Henley que en realidad es Henry, pero no le dicen Henley por lo que no pueden pronunciarlo. Y las hipótesis, ¿no? Esta idea de otras formas de vivir en sociedad a partir de la carencia de esa sexualidad latente. Se explicaría quizás que no existen guerras. Sí, matan a uno cada tanto, dicen, ¿no? Pero en el momento se explica un poco así, matan a uno cada tanto, matan gente, pero no hay esta idea de la lucha del poder también. Eso me pareció interesante, cómo cambia la lógica por no tener esa latencia femenina masculina. Y después otras cuestiones más pequeñitas que se van derivando, como el que Straven dice, le da vergüenza llorar, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, cuestiones de género, digamos, que van más allá, ¿no? De lo humano, digamos, de lo terrestre, vamos a decir, no humano, de lo terrestre, por ejemplo, que le dé vergüenza llorar, que no lo comprende, ¿no? Se ocultaba cuando iba a llorar, dice. Y bueno, eso es parte del aprendizaje también que tiene ahí en este territorio, ¿no? Bueno, acá puse una suerte de glosario de algunos términos, no sé si les parece que habría que agregar otros, yo puse por ahí los más destacados o los que me acordaba, digamos, esta idea del Sommer y el Kemmer, que sería la alternancia, digamos, la mayor parte del tiempo están en el Sommer y después, bueno, en esas pequeñas cantidades de horas en el Kemmer, que es el estado de celo, menciona así en un momento, no están en celo, y se aparean también, y bueno, definen momentáneamente el género y ahí puede quedar
embarazado, bueno, que es muy gracioso, como gracioso dice el personaje, ¿no? Cuando el rey está embarazado, a él le causa gracia que el rey esté embarazado, ¿no? Es simpático desde ese lugar. El dosa, que se menciona también, y es uno de los que cuesta, digamos, ¿no? Que uno van hablando del dosa, el dosa, y tenés que, a ver, vas entendiendo un poco por contexto a qué se refiere, ¿no? Bueno, en un momento lo define, pero pasa así como medio desapercibido, pero después se menciona muchísimo esta idea de la fuerza histérica, ¿no? Ahí tiene como una potencia física muy, muy destacada, y también se menciona mucho, hago las pronunciaciones terrenales, digo, ¿no? Gifgredor, digamos, sería una cosa así, desde el castellano terrícola, que se ve como algo oscuro, una sombra, ¿no? Algo como malo, negativo, un pensamiento negativo, una fuerza negativa que acompaña a todos los personajes y que en un momento se define como el principio de autoridad social que domina en Geden, ¿no? En todo el territorio. Y después se habla del Nusud, que es la doctrina de la no interferencia, del no hacer nada, ¿no? Que es que la raíz del culto Cari, no interferir. Y eso va como en favor de la paz, podríamos decir, ¿no? A ver, no interfiero, entonces no estaría como generando conflictos bélicos tampoco. No sé, ¿se les ocurre alguno más para agregar? Puse algunos ahí, simple vista, algún término. ¿O qué les pasó con estas palabras? Bueno, ya mencionaron algunas. ¿Fueron detectando, digamos, las definiciones? ¿O? Sí, creo que esas serían como las principales. Uh-huh. A mí me pasó, la que más me costó entender es esa, la del Gifgredor, digamos. O sea, lo interpreté como un orgullo, un honor, como que son súper orgullosos, uh-huh. pero tienen sus reglas, así que es como que nunca se explica del todo qué pasa con eso. Y el dosa lo interpreté como un préstamo de fuerza o de energía, como que tiene un montón de fuerza la persona por un tiempo y después queda muerta hasta que se recupera. Que de hecho en el dosa decía que Straven podía llegar a equiparar un poco de la fuerza que tenía Ai, ¿no? Porque por esa contextura más grande, qué sé yo, yo no podría correr nunca el trineo, dice en un momento, una cosa, salvo que estuviera en dosa, ¿no? Una cosa así. Sí, lo que me pasó es que dosa, Gifgredor y esas están explicadas al principio, te las define, pero claro, cuando vos las empezás a necesitar es al final, digamos, ¿no? Cuando te interesan más saber qué significa. Entonces, ahí me pasó esto de tener que volver a buscar las definiciones que por suerte las tenía como marcadas, ¿no? Estas palabras que están en cursiva, además desde la edición, eso está bueno, digamos, se destacan ahí. Entonces, volver al principio, los primeros capítulos donde estaban quizás las definiciones y que uno al principio, por esto que decía Gonza, las pasabas medio por alto, no las necesitabas, puedo seguir leyendo, prescindiendo de esto, y después al final, o cuando va avanzada la novela, bueno, a ver qué era esto que tanto están mencionando, que depende la vida de ellos a partir de esto, ¿no? De hecho, Gifgredor la nombran muchísimo, mucho más avanzada la novela, al principio casi que pasa desapercibida. Eso es interesante. Bueno, acá como nota de color, pueden agrandarlo, vieron al cuadrito, no sé en qué tamaño lo tienen, pero si lo fijan, si les aparece más grande, digo, para ver un poquito más en detalle. Hay un montón de... Martín, ¿vos me pasaste el mapa por Instagram? No. Sí, te pasé uno parecido. Bien, me acordaba que lo habías pasado y después, bueno, googleé para ver si lo encontraba por acá y me aparecieron otros, pero no importa, es lo mismo. Gracias. Sí, pero ahí me diste la idea de que había mapas, no se me había ocurrido buscarlos. Hay un montón de mapas y de posibilidades. Bueno, ellos tienen un mapa dibujado un poco erróneo, dicen también, ¿no? Así que también podemos imaginarlo. Y ahí, bueno, una gráfica que encontré que habían hecho de ellos, alguien como los imaginó caminando. Y también la foto de arriba era otra que habían imaginado también como para esta estética, ¿no? Porque es interesante cómo uno necesita como visualizar, a ver, ¿qué es este mundo, ¿no? ¿Con qué lo asocio? ¿Cómo me lo imagino? Te hablan de una aldea, bueno, yo lo imaginaba mucho más nevado que eso, yo me lo imagino, bueno, de hecho se habla de las capas y capas de hielo, ¿no? No es un poquito de nieve como se ve ahí, que se ve el camino negro y arriba la nieve, a mí me parece que era mucho más. De hecho, en el viaje que Mariela todavía no leyó, no le damos nada, digamos, ahí es como nieve, bueno, es interesante eso de todos los vocabularios, que hay 60 y pico de palabras creo que son para definir los distintos tipos de nieve, ¿no? Muy interesante eso también en función del lenguaje,
de cómo creamos las palabras para lo que necesitamos en nuestra sociedad, ¿no? También a mí me parece como reflexión lingüística eso muy interesante. Como el lenguaje de la entidad, y ellos tienen un montón de decenas de palabras para definir los distintos tipos de nieve, ¿no? Porque es lo que más tienen todo el tiempo. Entonces, bueno, esas tampoco me preocupé en definirlas, te das cuenta cuando las nombra que es un tipo de nieve distinto, pero bueno, ya está, no hace falta que lo entendamos, digamos, ¿no? Pero me imaginaba todo blanco, blanco, blanco. De hecho, hay un momento en la etapa esa del gris, ¿vieron? El momento sin sombra, que es a mí me pareció genial, ¿no? Eso de lo desesperante de no tener una noción de espacio, ¿no? Se ubican el momento que les digo, del viaje de ellos dos, unos días que se despiertan y está todo gris, ni siquiera es nevado, ¿no? El momento que los cuerpos no producen sombra y que dice que se marean porque no tienen punto de referencia en la observación, digamos, ¿no? No ven nada, ¿no? Se ve todo gris al mismo nivel y no hay ni sombra. Me pareció como interesante para que te explota la cabeza imaginando cosas que nunca viste, digamos, ¿no? Que son imposibles, pero te las describe tan bien que podés llegar a recrearlas. Eso me pareció genial de la novela. Estoy hablando un montón, quiero que me cuenten ustedes. Ya está, yo ya les puse todos los temas que quería conversar. Díganme ustedes qué les pasó con la lectura. Anímense. Bueno, yo quería decir que Sí, dale. siempre en el contexto de que leí otro, que, o sea, en cada libro de estas aves como que van a un planeta distinto y se encuentran con una civilización que tiene algo especial. En esta sería lo de que no tienen división en sexos. Y se me ocurrió leyéndolo que es como que el estilo de la novela refleja un poco el planeta en el que se centra. O sea, porque me pareció como fría la novela, como es el planeta. Como muy así científica. La otra que leí es un mundo que es todo bosque, todo planta y vida. Y es mucho más, no sé, como que explora más los sentimientos y eso. En esta es más, me pasaba como estar en el viaje, el último viaje, que por momentos era como si me tenía que forzar a seguir leyendo descripción y descripción. Son párrafos de nieve y hielo. Era como, yo tenía más ganas de sus conversaciones cuando se iban a dormir a la noche. Como que quería más, hablen, sentimientos. Y nada, eso me pasó como que sentí que el estilo de la novela refleja el clima del mundo. Pienso esto en que mencionás ahora en vínculo con los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Donde se supone que el frío extremo hace que sean así también, ¿no? Más fríos, más parcos, digo, y que la forma de vida sea distinta, como el clima influye también en la realidad de la Tierra pasa, digamos, ¿no? Entonces, como ocurre también en ellos. Sin embargo, tenemos ahí ese momento de sensibilidad, no quiero, bueno, cometer spoilers, pero bueno, es el momento de sensibilidad entre ellos dos cuando, bueno, perdón, Mariela, pero vamos a mencionarlo, ¿no? Cuando, me da cosa decirlo, pero no te quiero arruinar, pero bueno, el club es para esto, no es para charlar. Cuando se muere, digo que yo llegué a un punto de drama ahí que estaba súper metida en la historia, ¿no? A mí me pareció que en ese viaje quería así, como vos decís, escucharlo, saber lo que pasaba, porque el ambiente es tormenta, y una tormenta, y el huracán, y la otra tormenta, ¿no? Y como que no pasa, bueno, sí, hay un tropezón ahí que le pone un poco de emoción, ¿no? Cuando se cae, y que uno dice, bueno, por fin pasó algo interesante, pero sí tenemos ese momento de emoción. Sí, y, es interesante esto que mencionás, y más si se sostiene, digamos, en los otros libros de la saga también. Fabricio. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, no, primero decirles que no soy argentino, soy de Colombia, es la primera vez que participo del club. Pues nada, muchas gracias por aceptarme y me uní básicamente por Úrsula. Vi que era este libro, no lo había leído, tampoco soy un gran lector de ella, solamente he leído 3 con este. Había leído 3 caminos hacia el perdón, que me encantó mucho más. Tengo que decirles que si les gustó digamos, por la temática, 3 caminos hacia el perdón, les va a encantar muchísimo más, muchísimo más. Y leí un libro de ensayos que se llama
Contar es escribir. Ay, creo que es así, Contar es escribir. Es un libro de ensayos publicados durante parte, digamos, de su vida, sobre diferentes temáticas, entre ellas la escritura y el feminismo, como dos grandes tópicos de su pensamiento en general. Entonces, claro, ya estaba como relacionado con ella, o sea, cuando llegó a este libro ya estaba de alguna manera relacionado con su forma de escribir, con los tópicos que trata. Y en efecto, digamos, uno ya espera de qué trata. Lo que uno no espera es el tratamiento. Uno ya sabe el tratamiento de orden estructural, su forma de escribir, esa parte o esa forma tan fragmentaria, pero a la vez es fragmentaria, pero consecuente, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y es fragmentaria a partir desde sus narradores, que ella utiliza muchísimo. Es decir, narra mucho este protagonista, este enviado del Ecumen, que hay que decir que el Ecumen también regresa en muchas de sus novelas. El Ecumen hace parte, ¿cierto?, de muchas novelas que gira alrededor precisamente un poco de esta organización intergaláctica. Sí, la saga que comentaba Martín. Sí, y es muy interesante. Yo tengo más bien reparos con esta novela. A pesar de que me gustó, tengo reparos por varias cuestiones. Una, en efecto no es una, y las novelas de Úrsula K. Le Guin, a diferencia de esa ciencia ficción dura, ¿cierto?, que la denominan, ¿cierto?, digamos, esta técnica, y en la que hay cuestiones como muy mordaces alrededor de la ciencia física, etcétera, etcétera. Esta se ocupa, digamos, de otras cuestiones, con contextos tal vez un poco diferentes. Y el tema de la sexualidad, o más bien el tema de esto del género fluido, ¿cierto?, como subgénero o como tópico literario subgénero de la ciencia ficción. Es decir, cómo ubicamos o cómo se ubica, que además creo yo que es un poco de las intencionalidades de Úrsula, más allá del feminismo, más allá de su feminismo. Acá yo no leo mucho feminismo, de hecho, que me sorprendió. Sorprendió porque en la anterior lo había leído mucho, había leído sus ensayos. Entonces acá yo no lo leí mucho. Y es que a partir de lo que sería este tema del género fluido, en la novela se presenta más como una cuestión desde el punto de vista biológico, pero no tanto desde el punto de vista de la sexualidad. Es decir, biológico y las repercusiones en clave social y en clave política. Es decir, la clave social es todas las relaciones alrededor del género que se pueden establecer y las diferencias tan enormes que se pueden llegar a construir. Y en clave política es que no nos interesa la guerra, sino que nos interesa un estatus social. Y es alrededor del estatus social, de cómo y me gustaba mucho el comentario que se hacía sobre Game of Thrones, porque más allá, cierto, del contexto o de las imágenes que nos ofrece, muy hermosas, por cierto, ella las hace mucho, construye imágenes muy hermosas, pero también a veces abusa, ¿no? Hay que tener mucha paciencia leyendo todas esas descripciones para hacerlo. Pero me gusta mucho porque Game of Thrones también se trata sobre el poder, también se trata sobre las relaciones políticas del poder, ¿cierto?, establecido, solo que en Game of Thrones sí se trata sobre la guerra. Acá la diferencia es que no. Y este tratamiento creo yo que es el más impresionante que tiene la novela. No me gusta en tanto sexualidad. ¿Por qué? Porque en sexualidad sigue siendo una sociedad heteronormada. Es decir, además porque en el punto, yo no sé si era al que te referías y el que no quieres spoilearle a Mariela, que creo que era la que no ha leído, en ese punto en el que yo creí que iban a explorar, ¿cierto?, relaciones no heteronormadas, sino diferentes. Yo creí que Úrsula lo iba a hacer. No lo hace. No lo hace. Digamos, este momento, ¿cómo es que se llama? El Kremen se convierte en un momento en este planeta heteronormado, ¿cierto? Porque el resto es biológico y el resto es político. Es decir, las relaciones biológicas, las relaciones de género, pero desde el punto de vista biológico establecen, ¿cierto?, estas grandes diferencias que existen entre la Tierra
y otros países del Ecumen con este planeta, con este lugar invierno que pero que se asemeja por lo menos en eso, y allí siento yo que me decepcionó un poquito, ahí choqué un poco. Ay. Uy, lo perdimos, me parece. Sí, qué pena. Un poco el lenguaje. Ahí está. Perdón, te perdimos un momento, no escuchamos lo último. Ah, ya. No, Ahora decía sí. que me gustó mucho lo que planteabas, lo que nos dijiste sobre tu investigación de lo que ella hubiese hecho, ¿cierto? Si le hubieran ofrecido el tema de cambiar su novela, ¿cierto? Con el tema del lenguaje, creo que es bastante importante, porque creo yo que sí son bases de las discusiones de orden político, social, de las discusiones de género, no solamente feministas, sino de género en general, en lo que corresponde al tema del género fluido y sobre que muchas personas hoy empiezan a identificarse de esta manera. Entonces, allí, pero hoy, digamos, como la homosexualidad también ha traído consigo todas las discusiones de orden ideológico, político, muy avanzadas, allí sí se queda corta Úrsula, por desgracia. Pero hay otras novelas en las que lo trata, y lo trata mejor, ¿no? Novelas posteriores, creería yo. Creo que de la que hablo es posterior, y ahí hay cuestiones las que puede tratar, o en las que trata mejor la cosa. Gracias, Fabricio. Martín, levantó la mano. ¿Algo quiere aportar de lo que dijiste? A ver. Sí, me gustó lo que dijo, me pasó lo mismo que yo últimamente he estado muy interesado en el género, en general, así como que me he puesto a leer cosas, y cuando leí la sinopsis de este libro dije, esto es lo mío, esto es lo que tengo ganas de leer, y me sentí como que se queda un poco corto. Me gustó eso que dijo de que no se ve mucho feminismo en el libro, y yo pensaba, no sé si es porque el protagonista, o sea, porque Henley es como que intenta representar al hombre de esa época, a la mentalidad de esa época, o porque la autora no terminó de, no sé, de llevar el mensaje, como dijo cuando están ahí en el viaje, Straven y Henley, que es como que parece que se va a tratar ese tema porque Straven entra en Kemer y está con él, y es como que hay tensión ahí, y la resolución es como, bueno, no, se aguantó y listo. Y yo tenía ganas como de drama, quería. Pero nada, eso me sorprendió, como que termina siendo más político el centro del libro, porque termina siendo sobre cómo las dos naciones tratan con el enviado. Es como una guerra entre ese Karhide y Orgoren. Y como que lo de la sexualidad se queda ahí medio en el aire. Eso me decepcionó un poco, si bien me gustó lo otro. Sí, no sé si alguien quiere aportar. A mí me pareció súper interesante lo del género, quizás es por mi lectura de mujer, porque me pareció genial, más allá de que sí, no explora la homosexualidad o que termina siendo heteronormativo en el sentido de que siempre alguno tiene que tomar la forma femenina y el otro toma la forma masculina. Entiendo genial eso que destacaba Fabricio. A mí me parece que a nivel social, todo lo que implica ser mujer está súper bien elaborado desde ese lugar, ¿no? Y que la responsabilidad frente al hijo, al hije, digo, es de los dos por igual, ¿no? Porque después siguen siendo neutros, ¿no? No hay una madre o un padre, o quien fue madre de uno puede ser padre de otro, y que esa responsabilidad está súper compartida, y esa necesidad de estatus social y no de poder desde el lugar masculino al que lleva la guerra. No sé, yo lo vi, insisto que quizás tiene que ver con una lectura desde ser mujer, no lo sé. Quizás, lo dejo como opción. A mí me parece que está súper desarrollado eso. Sí, obviamente que si la escribiera hoy, seguro que triplicaría un montón más las hipótesis, ¿no? Seguramente. A mí me parece que, nada, me pareció muy, muy potente, digamos, la cuestión sobre todo de la maternidad o de la paternidad, podríamos decir. Nada, todo ese episodio me pareció genial, más allá de que termina siendo binaria la cuestión de la procreación, ¿no? Porque es así, o sea, sí, tenemos toda la ruptura desde otro lugar, pero se termina necesitando de alguien que
cumpla el rol femenino y otro que cumpla el rol masculino. Claro, para el año que la escribió, pensemos en eso, ¿no? Obviamente, si esto se escribiera en la actualidad, creo que potenciaría mucho más y explotaría todo. Me pareció interesante lo que mencionaba Fabricio, lo que mencionás vos también, Martín. Sí, la exploración en ese momento, pero tampoco sería homosexualidad. Ese es el punto. Tampoco sería homosexualidad si ellos lo desarrollan así, porque probablemente estaban en Kemer, él hubiera adoptado la figura femenina, digamos, ¿no? Más allá de, porque él no es hombre, ¿no? Lo que pasa es que lo pensamos como hombre a Straden, pero no es hombre. Vieron que en un momento él dice, claro, ahí fue el momento en que por primera vez lo vi como lo que era, ¿no? Era neutro. Vieron que en un momento él, lo vemos como hombre porque ahí lo ve como hombre todo el tiempo, pero cuando encuentra como esa sensibilidad que dice sensibilidad femenina o la voz, ¿no? Una cosa, en un momento dice, ahí recién me di cuenta de lo que tenía que haberme dado cuenta desde antes, que no era un hombre, ¿no? Entonces, por eso por ahí pensamos que se va a explorar la homosexualidad, pero en realidad es neutro, no es hombre. El hombre es el hombre masculino, digamos, terrícola, es hay, ¿no? Entonces tampoco habría una exploración. Es interesante buscar la vuelta, ¿no? ¿Cómo sería para pensarlo ahí por fuera de esa lógica que me parece interesante lo que decía Fabricio, que termina siendo heteronormada, ¿no? En cuanto a la reproducción, al menos. ¿Daniela? Sí, sí, comparto lo que estabas diciendo vos, como que yo no sentí como que lo profundizó desde otro lado. Me parece que está súper interesante eso que plantean desde el principio, de que como no hay una masculinidad marcada, no hay guerra, y que como sociedad se conciben como un todo en vez de individualidades. Y esto, bueno, capaz que está esto que se estaba hablando hace un rato, ¿no? De que como está todo escrito en masculino para hablar de las personas que viven en Geden, más que nada cuando buscamos imaginarlos, que al margen también como que me costó un montón tratar de imaginar esas personas como son, como una cosa medio borrosa que decís, porque hay veces que no sé, una imagen de cómo es esa persona y te tira un dato que decís, no, nada que ver con lo que estoy pensando. Como que están todos esos detalles que pones a pensar en cuánto peso tiene el género en nuestra cultura. Como todo lo que hay ahí como por ver, que lo tenemos súper naturalizado porque es la sociedad donde estamos, ¿no? Pero me parece que es como que va desde ese lado mucho más sutil, de que te tira pistas y que de repente está este momento en el que se abren cuando Straven está en Kemer y le pregunta, ¿y cómo es una mujer? Y ni siquiera sabía responderle cómo era Henry, porque ya, por lo que había contado, hace un montón que no veía una, y le tira una descripción bastante machista de que sí, son menos inteligentes. Y ahí viste como te da bronca de decir, ¿cómo vas a decir que somos menos inteligentes? Sí, no hay ninguna que se destaque, ¿no? No hay ninguna que se... Sí. No sé si te cortó o ya terminaste, perdón, porque está medio... En la Tierra los que pasaron a la historia son los hombres y los que hicieron las cosas. Te perdemos un poco, Daniela, no se te escucha. Sí, como que... sí, estoy como con unos temas de señal. No, bueno, eso, de que me pareció como que iba como en una cuestión mucho más sutil y que en un mundo completamente distinto, y en un momento me fijé de qué año es este libro, y tiene 60 años, y me pareció como súper visionaria en un mundo, no sé, en el que las mujeres todavía eran amas de casa, que no podían hacer mucho más que eso. Que se haya escrito este libro es un montón, me parece. Sí, de acuerdo. No sé el resto, ¿qué les pasó con esto? ¿Cómo lo vieron? Con el capítulo 6, digo que es el que más por ahí se desarrolla la explicación. De volver a todas las marquitas. Yo quisiera decir es que sí, dale. tengo es una
no quiero compararles, yo a veces hago ese tipo de cosas, no, porque no tienen punto de comparación, digo yo, por el tipo de obras, no por la autora. Pero a mí Lewin me encanta, yo leo ciencia ficción, no mucha, pero leo. Pero no sé si han leído Orlando ay, me olvidé, de esta inglesa, la escritora inglesa, de la señora Virginia Dalloway. Woolf. ¿De Wolf, Orlando? Virginia Woolf. Exactamente. Orlando, no sé si la han leído. No, Orlando, yo no. Orlando es una, en términos generales, hipnosis Orlando es alguien, es un tipo, no sé si un conde, alguien de la realeza, que vive durante muchísimos años, pero en algún momento de su vida cambia de ser hombre a ser mujer. Y es una especie de autobiografía que escribe él mismo. Entonces, las implicaciones, ¿cierto?, que en términos sociales tiene ese cambio de género, las relaciones de poder que ha establecido él como hombre, además un hombre de la realeza, y qué pasa, ¿no? Además porque vive como 3 siglos, es decir, pasa de un siglo a, digamos, a formas y a desarrollos de vida totalmente, de producción totalmente diferentes, y cambia de un género al otro, ¿cierto? Pasa a ser hombre a mujer, y lo trata como si nada, ¿no? Digamos, ese no es el punto, no es una novela de orden fantástico, bueno, sí lo es, pero no es el punto culmine, digamos, del conflicto, sino más bien todo lo que en consecuencia trae el hecho de que se convierta en mujer. Y no por el trato de sus conocidos, sino más bien por el hecho de convertirse en mujer, cuáles son las repercusiones en orden político, económico, etcétera, etcétera, que tiene. Y las relaciones, digamos, de poder que había establecido siendo hombres, que cambian o se subvierten, de hecho, siendo mujer. Que creo que acá, digamos, es una especie de comparación más por experiencia de lectura que hago, más por asemejarlas, ¿no? Son completamente diferentes. Entonces, si alguna cosa, también les recomiendo es creo que de mis favoritas de Virginia. Maggie, dijiste que no tenías micrófono. Vale, está bien. No sé, no podés hoy hablar. Bueno, buenísimo. No, pues si no te daba la palabra para que desarrolles. Buenísimo. Bueno, nos llevamos otras lecturas también para seguir avanzando y ampliando el panorama, que siempre resulta interesante. No sé si alguien tiene alguna otra anotación, algo ahí porque les quede, que tengan ganas de compartir o de preguntar. A veces también sucede que queremos ver cómo otra persona vio algo de lo que nosotros vimos. Creo que está muy marcado por esto de que a pesar de todo, y sobre todo porque está escrito en masculino, a mí me costó muchísimo verlos como neutros en toda la novela, digamos, ¿no? Seguían apareciendo en mi cabeza, digamos, como hombres, ¿no? Me costaba mucho trasladarlo al neutro. ¿Alguien quiere comentar algo más? A mí una sola cosa. Dale. Que la verdad, siento que leyéndolo de vuelta como que se me solucionaría, pero no me quedó muy claro la historia de Straven con su hermano, porque al final como que conocemos que tiene un hijo ahí que está en Sí, al final. Estre, era el lugar, creo, y se me mezcló un poco con, no me acuerdo cómo le decían a su quemerante, digamos, el que le manda plata en un momento con Henley. No me quedó claro si era el mismo o como que al final le habla a Henley del hermano, como con mucho amor, y no llegué a interpretar qué clase de amor era, o me quedó ahí medio rara la historia de él, Es pero... que yo lo que entendí es que había sido su hermano, su quemerante, y que por eso después se transforma como medio en traidor, digamos, a partir de ahí, y que le da las tierras, que en un momento también, como lo dicen, como medio cargándolo, digamos, sí, ya sabemos que es amable con sus enemigos, una cosa así, amable con los extranjeros, ¿no? Porque al principio, en una de las historias estas que hay como relatos enmarcados, se cuenta como esa, casi como una leyenda lo cuentan, ¿no? Que fue quemerante con su hermano, que si bien estaba permitido el incesto, que después se recupera eso, bueno, no infringió la ley, ¿no? Estaba permitido el incesto. Y está que también se mezcla con esta leyenda que cuentan de los 2 hermanos, que uno se suicida, ¿no? Y que también está al principio, que yo establecí como un vínculo, digamos, entre las 2 historias, entre esa leyenda y la de Straven. Pero sí,
que al menos a mí coincido en que me quedó también un tanto confuso qué es lo que había pasado. Entiendo que eso, que generó ese vínculo con el hermano de Quemerante, y después está la cuestión también de las tierras que se dio a los enemigos. A ver qué van poniendo ahí en el chat. Si realmente había muerto Straven al principio. Sí, en alguna parte es como que no sabía si realmente había muerto cuando hablaba, o sea, sí, leí que se murió, pero después como que lo mencionaban y como, a ver, yo lo pensé como en el sentido, bueno, si uno es un exiliado, un traidor, es como que está muerto para la gente, como que no existe o no se da. Entonces dije, entonces realmente no murió. Ahí como que me confundí. Quizás deba releerlos por todo lo que mencionaban de, bueno, ya descubrimos todo y ahora quizás vamos a entender mejor. Y lo de los cuentos y leyendas lo preguntaba ahí en el chat, porque pensé que de alguna manera nos iba a nutrir el cuento, pero quizás si formaban parte de un anexo iba a estar bien igual. O sea, ahí metidos en el medio como que también me mareaba esas crónicas anacrónicas. A No, mí no, me, no. a mí particularmente me gustan los relatos enmarcados cuando aparecen así en el medio, me parece que pero es una Ok. cosa de experiencia de lectura, ¿no? Me parece que le daba como un espesor cultural a Beden también, ¿no? A ver cuáles son las leyendas de hecho hay un relato como cosmogónico, ¿no? Un relato de origen. Me parece que le daba como el espesor cultural al pueblo, digamos, al planeta, ¿no? Yo lo leí así al menos. Y a mí esto que decís no me pasó al final, yo creo que al final se muere. De hecho está todo reventado, digamos, ya no hay forma, pero sí al principio cuando su Quemerante le da la plata a Ai para que le lleve, y él está en la cena, y no estaba Straven, no sé si les pasó eso, lo leí como varias veces, no estaba él, y de pronto dice, se me apareció ahí al lado como un fantasma, y el Quemerante cuando le da la plata dice, probablemente ya esté muerto. Y cuando apareció como un fantasma, yo dije, pará, ¿cómo? ¿Es real o es un fantasma? Literalmente, ¿no? Después ya sigue apareciendo como normal y está vivo, ¿no? Pero ese principio, esa aparición que no estaba en la escena, ¿no? No lo había planteado que estaba él y de golpe dice, se me apareció y al lado como un fantasma. ¿Le sonó raro eso o soy yo la única que lo vi así? ¿Se ubican en la parte que estoy mencionando? ¿O? Sí, yo me ubico, pero nada, lo interpreté como que no lo había visto y de golpe Claro. lo vio y se sorprende. Claro, sí, después digo, bueno, no, evidentemente una forma de decir, digamos, ¿no? Pero en un principio dije, habían dicho que parece que probablemente estaba muerto y menciona que se le aparece como un fantasma y le habla y el resto parece no verlo a Straven, ¿no? Parece como que no lo están localizando, como que no está a la vista de todos, también eso, digo, retomando esto que decía Gonzalo, ¿no? Pero yo creo que al final, no, muere, digamos. Sí, porque hablan de él, bueno, el padre, el hijo, digamos, nada, y como que quieren además... digamos, remendar su honor, digamos, ¿no? Como, bueno, no, al final no era un traidor, no había hecho nada que no se pueda hacer, listo, resolvemos eso. Me parece, volviendo a lo narrativo y a lo literario, que la novela desde el principio la plantea, ¿no? Desde el inicio me parece bellísimo, de hecho, ¿no? A nivel como literario. Escribiré mi informe como si contara una historia, pues me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación. Hermosísimo, muy Bodoc también eso de mentir para decir la verdad, ¿no? Muy de Liliana Bodoc me llevó a eso. Y al final termina del mismo modo, ¿no? O quizás todo lo que leímos es la historia que él le va a contar al hijo de Straven, ¿no? Digo, pensar en esta circularidad, porque termina con la pregunta, bueno, yo digo termina porque después está el capítulo informativo del tiempo, y eso que me parece, nada, accesorio, ¿no? En el final le termina diciendo, bueno, pará, ustedes viajaron por el hielo, los dos solos, los dos juntos, no sé qué hicieron, me vas a contar cómo se murió y me vas a contar la historia de lo que pasó, y pareciera que está dando pie a que empiece, a que se inicie el relato y nos deja esa puerta abierta de que todo lo que leímos quizás es el relato que le está contando a partir de la pregunta final, ¿no? Digo, no sé, yo lo vi así como en una circularidad, todo lo que nos contó hasta ahora. ¿Pasó algo con eso? Bueno, yo como último quería agregar que me gustó como el recurso de Straven, como, porque siento que está como muy quemado ya en estas historias, así que meten como lo político en la ciencia ficción, que empezamos con un personaje que está todo bien y de golpe
ese personaje traiciona al protagonista y es como el mal. Y en esta no me lo esperaba, como que desde el principio se plantea a Straven como alguien de quien dudar, como que todo, como que algo malo hay con él y al final termina siendo, por lo menos para mí, como el personaje con el que más te encariñas. Y me pareció que está bueno eso. Es interesante ver el arco de los dos personajes, ¿no? De los dos protagonistas, ver cómo van avanzando y cómo se van transformando en su vínculo, y porque él termina diciendo que es su amigo, lo menciona como amigo, ¿no? Creo que ahí se genera también un vínculo muy, muy estrecho, que al principio al menos, sí, como vos decís, todos hablan mal de Straven, todo es negativa para él, y después terminás como aferrándote vos y el protagonista también. Sí, me pareció muy, muy lindo el arco dramático, digamos, de los personajes, esa transformación, tiene algo de iniciático, ¿no? Que siempre que hay un viaje uno piensa, bueno, en el crecimiento, en estos diálogos que van teniendo, en esto que descubre, esto de aprender, realmente esas conversaciones eran lo mejor del viaje, ¿no? Se menciona, me parece que hay algo ahí de aprendizaje interesante en el viaje. Me callo para ver si hay alguien que tiene ganas de decir algo más o revisan alguna nota, insisto, de compartir algo, aprovechen ahora. Como puntaje, entonces, como ¿cuánto le damos? ¿Positiva, negativa? Yo esperaría en mi opinión, una segunda relectura y leer algo más de Úrsula para dar el definitivo, porque... Pero esta, no me hagas trampa, no lo leas, no lo leas en vínculo con otras. Esta novela. Y 3. ¿3 de 5 o de 10? No, me muero de 10. Lo dejo a tu criterio, Mariana. No. Ahí Martín dice 3.5, muy preciso. 3.5 de 5, el veredicto. 4, bueno, va sí, queriendo. 4 de 5, bien, bueno. ¿Algo que quieran comentar? No se queden con ganas de preguntar. Me gustó la experiencia de leer ciencia ficción, porque si no, no lo leería. Entonces, este tipo de clubes que te sacan de la zona de confort, porque si no, uno terminaría leyendo narrativa, historia, relaciones. Las novedades. Claro, cosas del gato, cosas de los Beatles, y entonces, bueno, vamos a leer algo disruptivo, o sea, disruptivo para uno. Entonces, nada, por lo menos decir, bueno, leí ciencia ficción, leí a Úrsula y puede ser que lo lea de vuelta para entenderlo mejor, pero me rescato eso, la experiencia y también, a ver, si bien no me gustó el libro, quería venir a la reunión para ver qué se decía del libro, o sea, pues me parecía más enriquecedor esto que el libro en sí, mira. Todos los comentarios de todos que participaron me dijeron, me sumó eso y no el libro. El complemento, el meta libro. Sí, siempre es interesante la conversación y lo que surge después, ¿no? La parte de la socialización de la lectura, la parte individual y después la parte más colectiva. A mí me parece interesante y coincido en esto que está bueno salir un poco de las novedades, saber, ¿no? Y leer textos que son referentes, que de hecho son muy mencionados por otros escritores, sobre todo escritoras contemporáneas también, ¿no? En este sentido, más allá de las salvedades que se han hecho y de las cositas que podríamos cambiar y pensándolo desde la actualidad, está bueno saber lo que hubo antes, ¿no? Para leer lo que tenemos ahora. Eso siempre me parece que suma también. Y salir del género también, ¿no? O sea, siempre por ahí estamos más orientados quizás al realismo, digo, pensando en el club también, ¿no? En lo que compartimos acá o novedades. Bueno, la idea es también ir saltando en textos que no son tan contemporáneos. ¿Patricia? Bueno, pienso un par de cosas. Por un lado, que si es para iniciarse en la lectura de ciencia ficción, quizás no es la mejor novela para arrancar. Quizás a lo mejor se puede empezar por otras que tienen otro camino de acceso y a esta bancarla un poquito más para adelante. Sí, si uno ya se encuentra como un poco más avanzada, quizás también aparte de lecturas, con otros consumos vinculados a la ciencia ficción, el fantástico y demás, me parece que es una novela también para tener paciencia. Yo más arriba había puesto, es para educar un poco las ansiedades lectoras, que por ahí nos acostumbramos a
a tramas que presentan enseguida cierta resolución o ciertas pistas, y una clave de la ciencia ficción me parece que es esta, ¿no? El invitarnos a un mundo donde somos realmente invitados y a veces no del todo deseados, como le pasa a Ai, y bueno, y hay que animarse a navegar en esas aguas turbulentas, digamos. A mí me encantó la novela, aunque me presentó dificultad, aunque lo mejor yo diría no es de mis favoritas, pero no puedo no aplaudirla, digamos. Me parece que la manera en que está escrita está zarpada, como dirían los chicos, es buenísima. Y creo que también se puede establecer otras relaciones. Me llevo títulos que mencionaron quienes están hoy aquí para seguir buscando, para seguir leyendo, y bueno, para seguir también navegando. Y pienso que es muy importante, sobre todo en este género, que nos animemos a leer a mujeres y ojalá a otras identidades que también estén circulando como productores, productoras, productores, digamos, porque bueno, muchas veces la ciencia ficción está muy asociada a la escritura de hombres, ¿no? Como todo lo que parece ser vinculado con lo científico, más vinculado con los hombres también. Entonces, bueno, que tengamos mujeres que podamos leer también pasa que está bueno. Y lo último, me estaba tratando de acordar, porque yo la mencioné a Gorodister también como una escritora de ciencia ficción acá argentina. En realidad es muy ecléctica, ella escribe un poco de todo, pero de ciencia ficción argentina es también una de las de avanzada. Hay una novela que no es de ciencia ficción, pero que lingüísticamente es increíble, que es Doquier. Se consigue online en el caso de que alguien a lo mejor no la pueda conseguir en papel. Justamente hay un juego lingüístico muy interesante con los pronombres. Es una novela que no adelanto mucho, pero no sabes quién narra. Y bueno, y eso genera una sensación de bastante incomodidad, de inquietud a nivel de lectura. Bueno, y que te pone, me parece, en contrapunto, como nos ocurrió con esta novela, en, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá, digamos? ¿Quién es este narrador? ¿Quién es esta narradora? ¿Quién está? Así que la recomiendo, para que la busquen, no es larga, y bueno, ella es muy entretenida para escribir. Y muchas gracias, Mariana, por habilitar el espacio, por darnos la palabra, hacernos leer. Me encantó, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Sigo dando recomendaciones. Y sí, que problematizan estas cuestiones de género y sobre todo desde el lenguaje, hay muchas. En este club leemos muchas mujeres y leemos diversidades desde los autores y desde los personajes y las historias que se narran. Así que te invito, Patricia, si este es el primero que participas, a quedarte. Como les dije, el mes que viene vamos a leer Distancia de Rescate. Digo porque muchos llegaron acá de casualidad, como dijo Martín, del algoritmo, que ayudé al algoritmo porque puse publicidad para que llegue otra gente. Este mes les cuento la infidencia y está bueno porque llegan otras personas que por ahí no se habían enterado de este espacio. Insisto que esta novela fue difícil y se nota en la cantidad de gente que somos. Creo que es el club que menos personas tuvo, el encuentro que menos personas tuvo desde marzo que empezamos del año pasado. Pero insisto que a mí me parece que hasta se dan por ahí diálogos más intensos cuando somos poquitos, ¿no? Porque uno se animan a hablar más y podemos conversar desde otro lugar. Buenísimo, Distancia de Rescate se lo leen de un tirón, así que pueden leerlo ahora y después antes del club hacer una segunda lectura para refrescarlo. Me parece que puede ser una buena estrategia. Samantha Schweblin tiene pocos libros, es una escritora que está bueno porque es abarcable. Vieron que uno dice, bueno, leí todo Samantha Schweblin, pueden decir leí todo lo de Samantha Schweblin, digamos, ¿no? Porque tiene 2 libros de cuentos, 7 casas vacías y Pájaros en la boca y otros relatos, y tiene Kentuckys y Distancia de Rescate. Y ahí estamos, digamos, ¿no? Así que digo porque es una escritora que si la quieren explorar, podemos decir leí todo lo de Samantha Schweblin, digamos, ¿no? Sobre todo sus cuentos, hay varios cuentos que están dando vueltas. Genial, Fabricio, buenísimo. Entonces te espero acá el mes que viene. Último sábado del mes, ya está abierto desde el perfil de Instagram, ya pueden anotarse en el formulario, digo, para que no se olviden, que también pasa que lo dejan estar y se olvidan por ahí de anotarse. Todavía no hice el afichito, pero ustedes tienen la primicia de que ya se pueden anotar, ¿sí? Así que, nada, eso.